Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Reflexionamos desde el libro de los Números. Estamos en este capítulo que comienza del 22, ciertamente capítulo 22, que comienza en el versículo 39. Luego llegamos hasta el capítulo 23:10. Es el primer oráculo que nosotros encontramos de Balaam. Recuerdan ustedes que Balaam fue llamado, ¿verdad? Para maldecir. Pero sin embargo, Balaam, cuando llega y mira al pueblo elegido, más que maldecir, lo que comienza a hacer es bendecir. Entonces vamos a escuchar un poco este primer oráculo desde el capítulo 23. Dice, en realidad del 22 al final, nosotros vemos desde el 39. Luego Balaam, dice, se fue con Balac. Llegados a Kiriat Husot, Balac inmoló vacas y ovejas y se las envió a Balaam y a los jefes que iban con él. A la mañana siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, desde donde pudo ver a una parte del pueblo. Balaam dijo a Balac: Constrúyenme aquí 7 altares y prepárenme 7 novillos y 7 carneros. Balac hizo lo que Balaam le había indicado, y entre los dos ofrecieron un novillo y un carnero en cada altar. Luego Balaam dijo a Balac: quédate junto a tus ofrendas mientras voy a ver si el Señor me hace una revelación. Yo te comunicaré lo que Él me manifieste. Y se fue a una colina desierta. El Señor se reveló a Balaam y éste le dijo: yo erigí los 7 altares y ofrecí un novillo y un carnero en cada altar. Entonces el Señor puso una palabra en la boca de Balaam y le dijo: regresa donde está Balac y háblale de esta manera. Balaam regresó y lo encontró de pie junto a su holocausto, acompañado de todos los jefes de Moab. Entonces pronunció su poema diciendo: desde Harán me hizo venir Balac, el rey de Moab.
desde las montañas del este. Ven, maldíceme a Jacob. Ven, pronuncia una execración contra Israel. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo execraré a quien Dios no ha execrado? Cuando yo miro desde la cima de las montañas y lo contemplo desde las colinas, veo un pueblo que vive aparte y no se cuenta entre las naciones. ¿Quién puede contar la descendencia de Jacob o numerar la polvareda de Israel? Que yo muera la muerte de los justos y que mi fin sea como el suyo. Este es entonces el poema. Imagínense aquí, más que maldición, lo que nos estamos encontrando es con una bendición de la descendencia, de la bondad de Dios para con el pueblo de Jacob. Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Yo te traje para que maldijeras a mis enemigos y tú lo has bendecido. Yo te traje maldeciendo antes de yo bendecirse. Yo solo puedo repetir fielmente lo que el Señor pone en mi boca, respondió Balaam. Entonces Balac le dijo: ven conmigo a otro lugar desde donde podrás verlos, si no a todos, por lo menos a una parte de ellos, y maldícemelos desde allí. Enseguida lo llevó al campo de Sufín, en la cima del Pisgah. Allí construyó 7 altares y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. Entonces Balaam dijo a Balac: quédate aquí junto a tu holocausto mientras yo voy más allá en busca de una revelación. Este entonces es el primer oráculo. Miremos un poco algunas de las características. Nosotros nos damos cuenta desde Kiriat Husot. Balaam declara a Israel que Israel es un pueblo aparte. Primer elemento luego. Aquí nos hace ya pensar en lo que siempre reflexionamos en nuestro camino. El pueblo elegido, Peñan de Yara, llevan a Israel. Pero esta es la teología. Ciertamente que la fuerza de Dios, el Israel, que aquí se refiere, históricamente podemos mirar en ese pueblo escogido por Dios que ha hecho un camino de dificultades y de triunfos. Pero hoy, si nosotros miramos, siempre Israel significa esa fuerza de Dios que cada uno de nosotros como pueblo tiene, ¿verdad? Y que es llamado por Dios a ponerlo en práctica, esas cualidades. Y es entonces el pueblo elegido y santificado por Dios. Por eso dice, este pueblo aparte, así luego lo llama, ¿verdad? Y que está llamado a ser numeroso. Cuando llama a ser numeroso, habla de la descendencia. Como siempre se refiere a la descendencia, pero en un sentido interesante, porque la descendencia quiere decir bendición de parte de Dios. Tener hijos, ser muchos, poblar la tierra significa justamente recibir mucha bendición de parte de Dios. La larga vida y la abundancia de los hijos son signo de bendición divina. Aquí está. La larga vida y la abundancia de hijos son signos de bendición divina. Esta es la forma entonces como nosotros podemos entender. Dios que se multiplica a través de los hijos. Dios que bendice a través de la herencia más linda que es la prole, ¿verdad? Esta es la bendición, la descendencia de parte de Dios. Es la reafirmación de las promesas hechas a los patriarcas. Reafirmación de las promesas hechas a los patriarcas. De cierta manera, Dios entonces está diciendo, y aquí le vuelve a dar esta gracia al pueblo de Israel, Jacob, que en su descendencia está diciendo, hemos recibido la bendición de parte de Dios como nos lo había prometido o como le había prometido a Abraham. ¿Se acuerdan que en el Génesis capítulo 12 del 1 al 3 encontramos, deja tu tierra, en primer lugar la tierra como promesa, pero después dice, te daré una gran descendencia. La descendencia es el segundo elemento y es la riqueza más grande, ¿verdad?, que ellos esperan. Saben que es la forma de resucitar, ¿verdad? Ese era el signo de la resurrección, la descendencia. Una mujer estéril era entonces la más desdichada y sin embargo la descendencia que tiene un pueblo es la riqueza y la grandeza y la bendición de Dios. Un recurso poético hebreo, lo que encontramos aquí, estos recursos son muy comunes en la Biblia y es el paralelismo usado en estos versículos. Aquí nosotros en estos versículos encontramos, ¿verdad?, en este paralelismo, este poema. Ven, maldíceme a Jacob, ven, pronuncia una execración contra Israel.
¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo execraré a quien Dios no ha execrado? Etcétera. Entonces, dentro de un paralelismo muy interesante, paralelismo poético. El paralelismo sinonímico es la relación de dos locuciones consecutivas creando una idea semejante con palabras distintas. Por eso, aquí entonces, ¿cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? O sea, te dice de nuevo la misma cosa. ¿Cómo execraré a quien Dios no ha execrado? O sea, siempre dentro de un paralelismo así sinonímico, o sea, de sinónimos. Volvemos enseguida con más ñande Yara ñe Antiguo Testamento. En Angola, donde 2 de cada 3 personas dependen de empleos informales para su sustento, el impacto del coronavirus se siente aún más en su economía. Allí los misioneros laicos vicentinos trabajan para responder a los desafíos. Con Manos Unidas estamos desarrollando todavía un proyecto de atención a 150 familias vulnerables con las que trabajamos habitualmente, hacen parte de nuestra iniciativa y de nuestros proyectos, mujeres en centros de promoción, niños en centros de atención infantil, personas de promoción de la salud mental, jóvenes en procesos de formación de lideranza juvenil. Desde 2016, Virginia Alfaro trabaja en Lobito, en la provincia de Benguela. Dice que el número de casos de COVID-19 en Angola es mucho menor de lo que se estimaba. Desde el comienzo de la pandemia se han registrado menos de 90 casos en el país. A pesar de este número relativamente bajo, muchas personas sienten los efectos de la cuarentena. Los más afectados son quienes dependen de la economía informal, por lo que las comunidades locales se esfuerzan por apoyarse mutuamente sin dejarse llevar por la desesperación. Eso que nadie acaba su sopa sabiendo que el de al lado no ha comido durante el día, ¿no? Eso es una connotación del sentimiento comunitario y de la vida africana y angolana en particular. Entonces, no son grandes iniciativas, es lo que cada persona puede compartir de lo que tiene, lo hace normalmente, pero en este periodo de emergencia yo creo que todavía más. Estos misioneros también llevan cuadernos y lápices a los estudiantes para preparar el regreso a clases, que con suerte será a principios de agosto. Virginia dice que esta crisis presenta una oportunidad para poner en práctica la justicia social y la solidaridad. También hemos recibido mucha solidaridad del exterior, de la Iglesia Española, a través de Manos Unidas, de muchísimas personas particulares. El virus puede ser igual para todos, pero cómo sufrimos las consecuencias del virus es totalmente diferente en una realidad que en otra. Los misioneros laicos vicentinos también han lanzado una campaña para recaudar fondos para ayudar a las comunidades vulnerables de Angola a través de su portal misevi.es. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
que decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores? Nuestros errores. ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne débil, Nuestro barro frágil. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. nuestro amor. ¿Quién como tú confía en la mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza? Malherida y nuestros anhelos insaciables. ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Iremos Si eres la vida y amor, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Si tú eres nuestra vida, ¿a dónde iré?
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estábamos hablando de un paralelismo, es un recurso poético que se llama el paralelismo sinonímico, es decir, sinónimos. Repite la misma idea, pero para reforzar esa idea, en este caso, de bendición. Esto puede ser también de maldición o puede ser de cualquier otra cosa, pero es siempre para reforzar la idea. En este caso, encontramos la bendición que se refuerza. Quiere decir que Dios verdaderamente ama a ese pueblo, que Dios se entrega totalmente por ese pueblo y regala lo máximo de sí mismo, ¿verdad? Entonces, es la relación de estas dos locuciones consecutivas con palabras distintas, pero que son sinónimas. En este primer oráculo, la primera y la segunda expresión son paralelas. El 23:7, entonces, el primer oráculo nos dice que son paralelas. Ven, maldíceme a Jacob, ven. Pronuncia una execración contra Israel. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, sinonímico. Ven, maldíceme a Jacob, maldecir a Jacob. Pero después, por otra parte, dice, pronuncia una execración. Te dice la misma cosa. Pronuncia una maldición, produce una execración contra Israel. Maldíceme a Jacob, Jacob, Israel. Maldición, execración. Entonces, así directamente nos muestra esta primera parte, un buen ejemplo. Entonces, la primera y la segunda son paralelas, al igual que la tercera y la cuarta. La tercera y la cuarta también, ya dijimos. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo execraré, maldecir, a quien Dios no ha execrado? Pero dentro del poema es lindo e interesante cómo se te va presentando, porque es un recurso literario, un recurso poético en este caso. Así también encontramos en el 9:10, versículo 9:10. Cuando lo miro desde la cima de las montañas, lo contemplo desde las colinas, la cima, las colinas. Miro, contemplo. Y veo un pueblo que vive aparte y no se da cuenta entre las naciones. ¿Quién puede contar la descendencia de Jacob? ¿Quién puede contar la descendencia de Jacob? ¿Quién puede numerar la polvareda de Israel? Israel, Jacob, polvareda con una cosa numerosa, ¿verdad? Entonces, son los recursos del paralelismo sinonímico, se llama dentro de la poesía hebrea. Pero con esto nos está queriendo decir y nos está ayudando a entender la fuerza de la transmisión del mensaje. Aquí hay más bien una... Y además, 3 veces, ¿verdad? 3 veces. Con distintas ideas transmitidas, pero en 3 oportunidades. El 3 siempre significa cada vez más una presencia que se subraya. En este caso se subraya la bendición. De Harán me hace venir Balac, el rey Moab, desde los montes de Keden, ¿viste? Es lo mismo. Balac es rey de Moab y desde dónde me hace venir. Ven, maldíceme a Jacob, ven, augura males a Israel. Jacob, Israel. Lo mismo, sinonímico siempre con distintas palabras. Son interesantes las formas poéticas del paralelismo, pero no debemos olvidar que su finalidad es reforzar. Ahí está lo que les decía, reforzar, subrayar. Es como decir, poner en negrita, reforzar. Prolongar el contenido de los versos a través de la idea en cada elemento. Reforzar y prolongar ese contenido. ¿Qué es el contenido aquí que quiero transmitir? El contenido es el contenido de bendición. Y esto es lo lindo y esto es lo que nosotros podemos encontrar aquí, ¿verdad? Esta es esa bendición, en todo caso, que estamos leyendo en estos paralelos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, vamos a hablar un poco qué significa esto del paralelismo. Ya que estamos en nuestro curso bíblico, también no solamente vamos a hacer una explicación de todo lo que vamos leyendo, sino que también tenemos que tener instrumentos, porque estos instrumentos del paralelismo podemos utilizar sobre todo en los proverbios, en los salmos, en todos los libros más bien poéticos. Eso seguramente que más adelante volveremos cuando lleguemos a los libros históricos. Ahora estamos recién en el Pentateuco, pero igual siempre aparecen también estos géneros literarios, como aquí aparece en el libro de los Números. ¿Qué es el paralelismo? Un esquema básico de la poesía hebrea es el paralelismo o la relación de 2 líneas consecutivas que crea una
simetría. Esto es lo lindo y claro, porque la poesía tiene que ser simétrica, ¿verdad? Entonces nosotros aquí estamos encontrando una simetría. Las frases o palabras en las dos medias líneas se equilibran por medio del paralelismo sinonímico. En este caso es un paralelismo sinonímico, porque te está hablando de un sinónimo. Son sinónimos los que nosotros estamos encontrando aquí, donde se amplifica el mismo pensamiento, pero con palabras distintas. Aquí nosotros tenemos los mismos pensamientos, pero con palabras distintas. Ya dijimos, Israel, Jacob, es la misma idea. Jacob, ¿se acuerdan que después Dios le cambia el nombre por Israel, fuerza de Dios? Y así cualquiera de ellos. Balac, ¿quién es Balac? Rey de Moab. Es lo mismo decir el rey de Moab que decir Balac, por lo menos dentro del contexto del que se está leyendo este parágrafo. Esto se ve también, por ejemplo, en el Salmo 19, 8, 10, donde las líneas sucesivas tienen una secuencia paralela. Miremos un poco el Salmo, porque como yo le estaba diciendo, en los Salmos normalmente aparecen muchísimo. En el Salmo 19 tenemos del 8 al 10, Salmo 19. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, ahí está. La ley del Señor es perfecta, el testimonio del Señor es verdadero. Sinonímicos. Reconforta el alma. Sabiduría, da sabiduría al simple. Reconforta el alma. Da sabiduría al humilde. Reconfortar el alma y dar sabiduría al humilde. Entonces son paralelos, ¿se dan cuenta? En forma sinonímica. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Entonces son paralelismos, ¿verdad? Estos son los recursos poéticos que tienen los de la lengua hebrea. Vamos a mirar un poco después más adelante, ¿verdad? Incluso en el mismo hebreo, porque aquí nosotros estamos ya leyendo desde una traducción. La traducción siempre es un poco difícil, ¿verdad? Tradurre, tradire, dicen los italianos, ¿verdad? Que muchas veces nos traiciona, no siempre es fácil traducir, y en este caso, cuando es poesía, más difícil aún. Volvemos enseguida con más ñande Yara ñe Antiguo Testamento. Rifa de solidaridad de la escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, ñande Yara ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora. Transforma tus sueños en hechos.
UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos.
cuyo son salvum facere, totum mundum quida omniscere. Resuquem velatum nunc aspiciu, oro fiat illud quotam sitium. Isus in meatus Tue gloriae. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este recurso literario dentro del poema, que es el paralelismo. Estábamos mirando desde el Salmo 19, del 8 al 10, donde hay líneas sucesivas que tienen una secuencia paralela. Y decíamos sobre la ley del Señor, ¿verdad? Reconforta el alma. Después la ley del Señor. Los mandamientos del Señor son claros. Los mandamientos, la ley. Y entonces, ¿qué te dan? Reconforta el alma. Y así sucesivamente. Se repite 6 veces en el mismo orden un sinónimo para la ley. Un atributo. Sus efectos saludables. Entonces, esto es lo que se vuelve paralelo. En una forma. Primero, la ley. El sinónimo para la ley. Mandamiento, ley, preceptos, etc. Es la misma palabra. Se repite una y otra vez, pero con palabras diferentes. Después, un atributo. La ley del Señor es perfecta. Los mandamientos del Señor son justos, etc. Entonces, siempre se le aplica un atributo con diversas palabras, pero son sinonímicas. Y luego sus efectos también saludables, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Cuáles son los efectos? Para revivir, para volver a levantarse, etc. Ahora, con respecto a los elementos, en cuanto al orden en las líneas equilibradas, permanece constantemente. Esto también, como cualquier poesía, la constancia, la métrica es muy importante. En el hebreo existe otra métrica, es la acentuación. En la poesía castellana nosotros miramos sobre todo las terminaciones, ¿verdad? Dijo ayer el profesor, escriban un poema, Emma, pero yo no soy escritor, dijo ayer el profesor, escritor. Escriban un poema, pero no soy escritor. Escriban un poema y después, esto es un problema, Emma, ¿viste? Entonces, aquí entonces es la rima que nosotros tenemos. Ese es en el castellano principalmente. En el hebreo no. Es la acentuación, es el ritmo sobre todo, lo lindo, la cadencia. Incluso por eso, no sé si ustedes conocen, pero vayan al Muro de los Lamentos o vayan a las sinagogas y cuando el judío está leyendo la Biblia en hebreo, tenemos que traer aquí nuestra Biblia en hebreo y vamos a leer un poco, solamente que no entendemos mucho, ¿verdad? Y entonces, cuando se pone a leer, normalmente hacen este movimiento, ¿verdad? Pero el movimiento cadenciado, ese movimiento, es como el ritmo que nosotros le damos a un tamborcito. O sea, tenés que mantener tu ritmo. O cuando estás tocando la batería, le das ritmo a tu música. O a tu misma guitarra, o le das tu ritmo, ¿verdad? Le das el ritmo y de acuerdo a eso vas cantando y vas entrando. Pero hoy que va ahí, pero hoy hay ritmo, ve ahí la gente. Vamos a ser del ritmo, ¿viste? Salir del ritmo. Entonces, la poesía hebrea recalca mucho y cae mucho sobre la cuestión rítmica. Se pone mucho el acento sobre el ritmo. Y estamos hablando no de música, estamos hablando, bueno, porque de cierta manera el aspecto del salmo, salmoi,
justamente quiere decir eso, ¿verdad? O sea, es una forma de salmodiar, de cantar, de alabar, de bendecir. Y entonces por eso se dice salmo y salmos, ¿verdad? O el sharín, ¿verdad? Que se dice sharín, los cánticos, sharín, que quiere decir justamente los cantos. Y esa es la traducción de los salmos después para nosotros. O sea que aquí nosotros encontramos una cadencia, un acento rítmico principalmente. Bueno, entonces esto estábamos mirando el efecto ahora. El efecto es interesante. Tiene siempre un efecto meditativo, es decir, en un paralelismo nosotros tenemos que entrar en ese efecto de la meditación. Por eso que te repite 3, 4, 5 veces te repite la misma idea. La ley del Señor es perfecta. Los mandamientos del Señor son claros. La misma cosa te está diciendo, con otras palabras. Pero entonces el efecto es de una meditación, de volver a acentuar esa idea que ya te dije una vez y 2 veces y 3 veces. Y así se aumenta cuanto más se va repitiendo, ¿verdad? Y así, por ejemplo, se compara la ley con los atributos. Ahí viene el otro elemento. Los atributos nos ayudan también a meditar y a reflexionar. ¿A qué se está refiriendo? Por ejemplo, son preferibles al oro más fino. Te vuelvo a repetir. Al oro más fino. Otra vez. Los mandamientos del Señor son más dulces que la miel, más que el jugo de panal. ¿Viste? Te vuelve a repetir la misma idea a través de los atributos. Este es otro recurso literario, poético. Qué lindo que es. Entonces te está diciendo, los mandamientos del Señor son preferibles al oro más fino. Te vuelve otra vez a repetir. Los mandamientos del Señor o los decretos del Señor son más dulces que la miel, más dulce que el jugo del panal. Repetí, llene. Es la insistencia para que se te quede bien grabado lo que significa verdaderamente esa idea central que te quiere transmitir. En este caso, hablarte de los mandamientos, que es lo central, lo elemental, lo fundamental. Y así va en la cadencia te va traduciendo. Por lo tanto, ¿qué es esto del paralelismo? Así como una conclusión. El sabor de la miel, esto que nosotros vemos en este ejemplo, no es tan rico como la ley, ¿verdad? El valor comercial del oro sí, que varía un poco, de acuerdo a cómo está el precio del oro. Pero la ley del Señor es siempre preciosa. Está otra vez por encima del oro, de acuerdo a su valía, o de acuerdo, ¿verdad?, a la miel, que también es muy rica, pero más que eso, ¿verdad? Son preferibles, dice, al oro. Son preferibles al oro. Son preferibles que al dólar, podemos decir ahora. A pesar que entiende la endereza, pecha porque está al dólar. Ay, ¿cuánto cuesta el dólar ahora? ¿Cuánto está el dólar? Enseguida. Pero aquí te dice los mandamientos del Señor son preferibles. Prefiero los mandamientos del Señor que el dólar. Y después te dice, prefiero, ¿verdad?, más que el oro fino. Prefiero más que ese metal precioso. Prefiero más que el dólar, prefiero más que el euro, prefiero más que, no sé, la libra esterlina. Entonces, son formas de decir y formas de manifestar. Directamente se está manifestando la valía de los mandamientos o de los preceptos. Para eso sirven estos paralelismos. Cuando el segundo elemento se contrapone al primero, aquí está la contraposición de los paralelismos también. Resulta el paralelismo que se llama antitético, cuando es en forma contraria. Por ejemplo, en el Salmo 32:10 tenemos, penas se contrapone a su amor, y el malvado a quien confía en Yahvé, ¿cómo se ve? Por ejemplo, copiosas son las penas del malvado, más a quien confía en Yahvé lo protege su amor. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. San Juan dice que sí, en nuestra escuelita Papa Francisco. El sábado 4 de julio les invitamos a todos a pasar por enfrente a nuestra escuelita, donde ustedes pueden
retirar el combo que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes. Solamente 10.000 guaraníes. Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando porque nuestra escuelita tiene que seguir ofreciendo el servicio educativo a nuestros niños más necesitados. Entonces cuento con ustedes nuevamente con este San Juan. Dice que sí en este año también 2020. A pesar de la pandemia, tenemos que vencerlo. Tenemos que hacerlo sobre todo como comunidad y tenemos que ser solidarios. Les esperamos, la Escuela Papa Francisco, a todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tierra Santa pisando estoy. Tú eres el Dios de la vida. De gozo has llenado mis días. Pisando tus tierras estoy. Pisando tus tierras estoy. Tierra Santa pisando estoy. Regalos de misericordia. Este lugar huele a gloria. Pisando tus tierras estoy. Pisando tus tierras estoy. Quiero poder cara a cara tu rostro mirar, tu belleza hoy contemplar, y aunque oculto te encuentres, creo en tu presencia en este lugar. Te quiero adorar, te voy a adorar y te alabo por tu gran amor. Te bendigo.
te bendigo. Tú eres mi Dios y te adoro. Grande eres tú, oh Señor, y te alabo por tu gran amor. Te bendigo, tú eres mi Dios y te adoro. Grande eres tú, grande, grande, grande. Quiero quedarme contigo adorando tu nombre. Solo contigo. Quiero quedarme contigo adorando tu nombre. Solo tuyo. Quiero quedarme contigo adorando tu nombre. Solo contigo. Quiero quedarme contigo adorando tu nombre. Solo tuyo. Quiero quedarme contigo adorando tu nombre. Adora tu nombre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios del libro de los números. Estamos mirando un poco sobre esta cuestión del paralelismo, que es un recurso literario muy lindo dentro de la poesía hebrea. Nosotros ahora miramos el paralelismo que se llama antitético, antítesis, es decir, el primer hemistiquio, la primera frase, es en una forma, pero la segunda viene en forma contraria a ese primer enunciado. Aquí teníamos el primer ejemplo. Copiosas son las penas del malvado, mas a quien confía en Yahvé lo protege su amor. O sea, totalmente aquí diferente, ¿verdad? Porque uno te habla del amor y el otro te habla de las penas, de las dificultades. Y así nosotros encontramos en cualquiera de estos paralelismos la riqueza, ¿verdad? Y eso lo encontramos en los proverbios, lo encontramos en los salmos. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Respondiste cuando te invoqué, aumentaste la fuerza de mi alma. Que los reyes de la tierra te bendigan al oír las palabras de tu boca. Canten los designios del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Bueno, coloca, Señor, un guardián en mi boca. Coloca, Señor, un guardián en mi boca. Un centinela a la puerta de mis labios. Este, por ejemplo, es sinonímico. Coloca un guardián en mi boca. Un guardián en mi boca. O sea, anila sheñi ereite. Las cosas. Coloca, Señor, un guardián en mi boca y un centinela a la puerta de mis labios. ¿Viste? Te está diciendo. Esto es directamente sinonímico. Repite la misma idea. No dejes que mi corazón se incline a la maldad. No dejes que mi corazón se incline a la maldad. No me dejes cometer delitos con hombres perversos. No dejes que mi corazón se incline a la maldad. Mi corazón se inclina a la maldad. Esto es reforzativo, totalmente reforzativo y es sinonímico, ¿verdad? Porque, por favor, Señor, que mi corazón no vaya hacia el mal. Y después te dice, Señor, que mi corazón no cometa delitos con hombres perversos, o sea, no me meta con los hombres malos. Es la misma idea, pero mirado de otra manera, ¿verdad? Con otros elementos. Nunca gustaré de sus manjares. El justo me golpee como amigo y me corrija. Mira un poco. Nunca gustaré de sus manjares, es decir, de la maldad. Nunca gustaré de sus manjares. Que el justo me golpee como amigo y me corrija. Que me llamen la atención.
que me den un chicotazo si estoy haciendo mal las cosas. Pero que el óleo del malvado no perfume mi cabeza. Mira qué interesante. El óleo del malvado no perfume mi cabeza. O sea, aquí está la coima, aquí está la corrupción. El malvado viene, perfuma tu cabeza, quiere decir que te ofrece todo. Te ofrece todo. Y entonces vos, claro, es muy tentador. Esa es la tentación. Y entonces dice, yo seguiré oponiendo mi oración a sus maldades. Yo seguiré oponiendo mi oración a sus maldades. Y así, sucesivamente. Es muy interesante y es muy rico todo lo que nosotros estamos viendo desde este paralelismo. El paralelismo, por una parte, sinonímico, y por otra parte también el paralelismo antitético, le llamamos nosotros, ¿verdad? El paralelismo antitético. Miramos este último simplemente para ver cómo feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Mientras me quedé callado, mis huesos se consumían. Entre continuos lamentos, como de día y de noche, tu mano pesaba sobre mí. Mi savia se secaba por los ardores del verano. Entonces los salmos, ¿viste cómo van escribiendo? Y cómo entonces nos están diciendo los elementos reforzativos, porque esta es la idea del paralelismo, que se puedan reforzar estos elementos. Bueno, queridos amigos, así entonces por el día de hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico. Este primer oráculo, qué interesante cómo nos presenta. Estamos siempre en el libro de los números. Y aquí encontramos esta poesía y sobre todo, entendiendo bien lo que significa el paralelismo, nosotros podemos comprender cómo el autor sagrado quiere reforzar la idea. Aquí, en el capítulo 23, del versículo 7 en adelante, se quiere reforzar la bendición, porque Balac, rey de Moab, sinonímico, porque es lo mismo, ¿verdad? Entonces le llama a Balaán, ¿verdad? Balaán es el que viene para maldecir, ¿verdad? Viene a maldecir a Jacob. Y sin embargo, en lugar de maldecir, lo que está haciendo, está bendiciendo. Es el elemento reforzativo. Y cuando hablamos del elemento reforzativo, nosotros tenemos que saber que la Biblia justamente ahí, en eso que está reforzando, en eso que está subrayando, es donde quiere poner hincapié. Está haciendo el hincapié entonces en que tenemos que entender que el Señor, más que maldecir, lo que está haciendo es bendecir. Bendecir al pueblo. Bendecir entonces a Jacob. Bendecir entonces a Israel. Y Balac, que pedía maldición, de cierta manera entonces va a quedar frustrado. Estamos con esta primera presentación del oráculo de Balaán. Vamos a continuar después, ¿verdad?, con nuestro curso bíblico. Vamos a mirar un poco ahora el segundo oráculo que nos presenta el libro de los números desde el capítulo 23 del 16 en adelante. Pero esto es todo para que entendamos que la fuerza de Dios refuerza siempre su amor para con el pueblo. Entonces, a pesar de que es llamado para maldecir, Dios siempre bendice. Nos despedimos de todos ustedes y justamente les dejo también la bendición del Señor, porque el Señor siempre nos bendice. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yara ñe Antiguo Testamento. Esto fue ñan de Yara ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.